Hola, soy Rosalía Licán, voy en segundo año medio, estudio en el Liceo Monte María. El día de hoy les presentaré la novela de Ernesto Sabato, titulada El túnel, que fue publicada en 1948. Bueno, les hablaré sobre el autor, Ernesto Sabato. ¿Quién fue? Ernesto Sabato fue un escritor y ensayista argentino. Nació en 1911 en Rojas y falleció en 2011. Escribió más novelas además del túnel, como Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador. Su estilo introspectivo y psicológico lo convirtió en uno de los escritores más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Ahora les presentaré a los personajes. Como personajes primarios tenemos a Juan Pablo Castel, protagonista y narrador. Él es un pintor solitario y atormentado que relata la historia desde la cárcel. Tenía una obsesión con María Iribarne. Esta obsesión se alimenta de sus celos y desconfianza, llevándolo a interpretar eventos de forma distorsionada. Su carácter solitario y su incapacidad para comunicarse realmente son temas centrales de la novela y se refleja en su concepto de túnel propio. María Iribarne es la mujer que despierta una obsesión enfermiza en Castel, con quien inicia una relación tormentosa. Su figura es vista por Castel como una posible vía de escape a su soledad, pero sus acciones son objeto de constante interpretación y desconfianza por parte de él. Allende es el esposo de María. Es un hombre ciego y de figura alta y flaca, a quien Castel debe entregar una carta de María, lo que marca el inicio de conexión. A pesar de su ceguera, Allende se convierte en una conexión entre María y Castel. Él es a quien Castel busca para explicar su crimen. Hunter es el primo de Allende. Este es el personaje sobre quien Castel proyecta sus celos y sospechas, creyendo erróneamente que María tiene una relación con él. La relación de Castel con Hunter y María se ve distorsionada por la paranoia del pintor, quien lo acusa de una relación con su amada. A veces, el amor no es lo que creemos. Podemos estar cegados por la idea del enamoramiento, que nos puede llevar a idealizar a la otra persona. Esta es la historia de Juan Pablo Castel, quien asesinó a María Iribarne, la famosa obra literaria conocida como El túnel. La historia es narrada por Juan Pablo Castel, quien de entrada nos confiesa que ha sido el asesino de María Iribarne y por esta razón se encuentra en la cárcel. En medio de su narración parecía pedir algún tipo de compasión por parte del lector, pues revelando sus emociones y perspectivas de la vida, intenta justificar el atroz crimen. Este pintor argentino tenía una particular perspectiva de vida, bastante oscura y aterradora, pues veía la vida como un túnel, en donde el inicio del túnel era el nacimiento y el final la muerte. Sin embargo, todo esto cambió desde el momento en que conoció a María. Ella fue su destello de esperanza. A María se la encontró en una sala de exposiciones cuando presentaba su cuadro, Maternidad. Allí quedó fascinado con cómo ella notó aquel detalle que él pintó y que plasmó en aquella pintura. Castel pensó que a lo mejor ella podía entender ese muro tan complejo y a la vez tan absurdo en el que él estaba. Elaboró en su mente mil formas de poder encontrársela y conversar con ella. Pero un día, como cualquier otro, esa oportunidad llegó, y en medio de una interrumpida conversación se dio cuenta de algo bastante particular, y es que María había estado pensando en ese cuadro, tal vez más de lo que ella hubiese querido. Sin embargo, la conversación fue interrumpida rápidamente por María, quien huyó del lugar por temor a revelar más de la cuenta. Al día siguiente la conversación continúa en la Plaza San Martín, donde intentan explicar por medio de las palabras aquello que vieron, que sintieron y los conectó. Una visión desesperanzadora del mundo. Hasta el momento sabemos poco de María, una joven bastante esquiva con sus emociones, que tiene una sensibilidad bastante sutil, pero que a su vez está casada con un hombre ciego llamado Allende, ello que despierta las dudas de Juan Pablo Castel y empieza a dudar de sus gestos mientras que desdibujó aquella primera impresión, una imagen completamente idealizada de una mujer perfecta. Si María era capaz de engañar a un pobre ciego, ¿qué tipo de exclusividad podía tener él? A los pocos días de empezar a frecuentar con Juan Pablo Castel, María decide irse al campo para despejar un poco sus ideas y volver a la ciudad con mayor claridad respecto a sus deseos. Pero la estancia en donde se hospeda es propiedad de un primo de Allende, el famosísimo Hunter. A diferencia del pintor, este era un tipo racional,
capaz de dominar sus sentidos. Además, le gustaba mucho hablar de literatura, lo que creaba un ambiente de tensión entre nuestro protagonista principal y Hunter. Tras su estadía en la estancia y su práctica manera de disimular, Castell comienza a sospechar que tal vez no es el único de los caprichos de María, y que Hunter también hace parte de ellos. Con el retomo de María a la ciudad, llega una época en la que comienzan a frecuentarse con mayor intensidad, pero también se vuelven más intensos los episodios que están teniendo. Y Juan Pablo Castell es lo que demuestra cada vez más su trastorno mental. Castell, en su afán de poseer completamente a María, comienza a demostrar esos comportamientos obsesivos y compulsivos, demostrándonos que el enamoramiento y la idealización del otro no es más que la proyección de nuestros propios deseos, el egoísmo puro del que todos alguna vez hemos sido culpables. El falso moralismo que utiliza Castell para doblegar a María los lleva a una confrontación tremenda, cuando en una de sus discusiones decide acusarla de estar engañando al hombre ciego, permitiéndonos ver que poco a poco se derrumba el ideal que se había creado sobre ella, y comienza a florecer la idea de que tal vez María es igual o peor que las personas que se cruzan en la calle. María al poco tiempo regresa a la estancia, y Juan Pablo Castell, en un intento de enmendar la situación, comienza a enviarle cartas en donde le confiesa que ha perdido el sentido de la vida y han aumentado sus deseos de morir. Su respuesta no es otra más que invitarlo al campo. Allí, el pintor tiene un encuentro un poco desagradable con Hunter, que nunca terminó por agradarle, pues no solo representaba la rivalidad por la posesión de quien decía amar, sino que representaba todo aquello que él no era. Sin embargo, el encuentro de María y Juan Pablo sirve para que el pintor decida abrir las puertas de ese mundo que parecía estar cerrado, y comienza a hablarle un poco de sus emociones, fruto del egoísmo que lo gobierna. Castell ignora el hecho, mientras piensa en arrojarse al vacío y llevarse consigo María, y aunque el terrible pensamiento dura poco, el reflejo del trastorno mental del personaje sirve como presagio del final que ya todos conocemos. Sin pruebas pero sin dudas del amor que estaba teniendo Hunter y María, Juan Pablo decide abandonar la estancia con el corazón en las manos. Esa misma noche, preso de la melancolía, decide internarse en un bar, para luego terminar en un taller con una prostituta. Al estar con ella distingue un gesto similar al de María, el cual lo lleva a concluir que no hay diferencia entre ambas. Para él, María es capaz de fingir al igual que una prostituta. Tras el retorno de María a la ciudad, acuerdan verse en la plaza de Recoleta, pero ella nunca llega. Al llamar a la casa de Allende, Juan Pablo descubre que María regresó a la estancia para cuidar a Hunter, quien se había enfermado. Esta acción representa para Juan Pablo el final. No poder poseerla como si de un objeto se tratase implica para el pintor una ruptura completa de la idea que se había formado de aquella mujer, aunque la figura ya estaba un poco desdibujada. Juan Pablo llegó de noche a la estancia con un carro prestado y se quedó observando desde el jardín al cuarto de María. Solamente la casa se interponía entre él y sus deseos de libertad, no porque fuera completamente racional y entendiera que si la asesinaba iría a la cárcel, sino porque María apresaba sus emociones, que lo había sumergido aún más en ese extenso y oscuro túnel. Lleno de ira, trepó hasta la habitación y le explicó a María que la iba a matar por haberlo dejado solo. Después de eso, la apuñala repetidas veces en el vientre, ocasionándole la muerte. Una vez, en Buenos Aires, decide confrontarse con Allende y le cuenta que tanto él como Hunter eran amantes de María, pero que no tenía de qué preocuparse, pues María nunca más volvería a engañar a otro hombre. Allende, desesperado y afligido por la muerte de su amada, decide suicidarse, mientras que Juan Pablo Castell se entrega a las autoridades. Y así concluye una de las obras más famosas de Ernesto Sabato, uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana, perteneciente a la corriente del boom latinoamericano, que dejó consigo una obra rica en cuanto psicológica de los personajes, con la construcción y la revelación del trastorno de Juan Pablo Castell. El túnel no es más que la mezcla de la complejidad humana reflejada en un asesino capaz de arrebatarle la vida a quien consideraba su última esperanza. Esta obra es fascinante, que explora la psicología humana a través de la historia de un pintor obsesionado con una mujer. Las personas deberían leer esta novela porque tiene una profundidad psicológica, tiene temas universales como el amor, la alineación y la identidad. También es una obra que invita a la reflexión y puede cambiar la forma en que vemos nuestras propias obsesiones y relaciones.